Bueno, vamos a revisar este, que es el espacio de las formas bilineales. Ahí nos quedamos. Entonces, define sea B un espacio vectorial de dimensión n, considera el conjunto de todas las formas bilineales en B, el cual se denotará por L de BR. Se define la suma del producto por un escalar de manera natural, o sea que, dados dos elementos del espacio o del conjunto, la suma es esto, lo definen así como la suma de las dos formas bilineales y el producto por un escalar lo definen así. Entonces, aquí dices, aquí me definen las dos operaciones que son las que ocupamos, ¿verdad? Para las cerraduras. Y vamos a ver, se afirma que con la definición anterior, la suma de estos dos es una forma bilineal y esta también es una forma bilineal. Entonces, aquí tienen la prueba. Hacen uso de la ecuación para la primera, prueban la segunda componente, lo cual muestra que es una forma bilineal. Aquí pues no. Ah, este es el cero, esa es la forma bilineal neutra, o el cero, como le quieran llamar, y el inverso aditivo lo denotan así. Entonces, aquí tienen el cero de este espacio vectorial. Bueno, voy a sacar las dos, el cero y el neutro, que son las formas que no tenemos. No recuerdo en qué demostración utilicé yo el cero. Ya me voy a acordar. Entonces dice, se fija una base beta del espacio vectorial B, se puede establecer por medio de ella una correspondencia entre los elementos del espacio vectorial L de B de R y las matrices cuadradas de orden N. Los elementos del espacio vectorial son el siguiente. Este es el isomorfismo, miren. Por este isomorfismo creo que utilicé eso. Bueno, para probar que esto era un isomorfismo. Entonces, dice, si se fija una base beta del espacio vectorial B, o sea, la base se mantiene constante sin importar la transformación, se puede establecer por medio de ella una correspondencia entre los elementos del espacio vectorial L sub 2 de BR y las matrices cuadradas de orden N. Los elementos del espacio vectorial de M por N de la siguiente manera. Phi en beta, que va de las transformaciones de las formas bilineales de B en R en las matrices de orden N, a donde a cada forma bilineal le asignan una única matriz. El resultado principal de esta sucesión establece que esta correspondencia es de hecho un isomorfismo de espacios vectoriales. Este es precisamente el contenido del siguiente teorema. Entonces aquí establecen, mire, interesante. ¿Cómo? ¿Qué era un isomorfismo? ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Qué tenían que probar? Si esto era un isomorfismo, ¿cómo o qué tendrían que hacer para probar que phi de beta
evaluada en F es la matriz referida a la base beta. ¿Qué tenían que hacer, jovencitos? Tiene que ser biyectiva. Correcto. Esta función phi de beta tiene que ser biyectiva. ¿Sí? Es válido. ¿Y de qué manera podían hacer eso? Pero es que no era solamente una función, sino que era una transformación lineal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿O no? Ujú. Que la suma de dos elementos del espacio vectorial es la suma de sus imágenes. Sí, o sea que tenía que ser transformación lineal biyectiva. Biyectiva, ¿sí? Ujú. Pero para probar eso, en este caso, ¿qué tendrían que hacer? Quizás probar que el único elemento en el núcleo de esta es el neutro. O sea, es la forma bilineal cero. Eso es lo único que tendríamos que probar. Pues con eso ya saben que es 1, 1. Y si es 1, 1, porque la dimensión de este espacio vectorial es la misma dimensión de este, que es n cuadrado, en ambos casos. Pero vamos a ver el libro que nos dice, para que el libro lo demuestre. Phi de b es lineal, dice, pero en linealidad. Y esta operatoria, recuerden que está basado en las mismas transformaciones lineales, porque aquí están expresando. Aquí tal vez lo que valdría la pena trabajar es cómo se ve la suma, cómo se ve la suma en términos de las matrices, o sea, porque esta es la matriz de la suma, pero que es la suma de las matrices, entonces, tal vez ese detallito, nada más, ¿verdad? Ver ese detalle. Si eso se cumple, entonces esto es verdadero. Y después esto, lo cual muestra que es lineal, dice que es lo primero, probar que phi de beta es lineal. Dice, phi de beta es sobreyectiva, dada una matriz A, que está en el espacio vectorial de las matrices de orden n, se define en esta matriz, perdón, esta forma bilineal de esta manera. El hecho de que la función W en W en términos de la base beta es un isomorfismo de B en M de n por 1. Es fácil ver así que está definida en una forma bilineal. Y por último, que phi de beta es inyectiva. Supóngase que F y G están acá y se tiene que, son iguales. Entonces, por la definición de la matriz asociada a la forma bilineal respecto a la base beta, se concluye que estas dos son iguales. Y ahí tienen, y de ahí sean 2x, y, dos vectores arbitrarios. Al escribir esto, se tiene que esto, esos son iguales para todos y se establece la relación entre las dos, lo cual muestra que F y G, por tanto, es inyectiva. Bueno, habría que ver si se puede probar lo que les mencionaba, que el único elemento en la forma bilineal, en el núcleo, es la forma bilineal de cero o la forma bilineal nula. Si eso se cumple, es 1 a 1. Y por la dimensión, porque sí tienen la misma dimensión. Porque, vamos a ver, ¿cómo le calculamos? ¿Sí? ¿Cómo le calculamos el número de formas bilineales que hay? Porque digo que es n cuadrado. Con la matriz no hay problema. Pero ¿por qué menciono que eh, el número de la dimensión de ese espacio vectorial de las formas bilineales de B en B? Porque digo que esa dimensión es n cuadrado.
Mm. Sí, creo que lo sacan como que van definiendo por cero, por ejemplo, tienen F y J, la forma bilineal F y J, que esa toma dos valores. Cero cuando la I es distinto de la J y cuando la I, no, ¿cómo sería? Por ejemplo, uno 2 solo es uno cuando están trabajando con el vector B1, B2 y en el resto es cero. O sea que F su IJ es cero cuando tenemos un BI o un BKN con N y K distintos de J y uno cuando estamos trabajando con F de B1, bueno, BI y BJ. Creo que así se definían la base. Mm, déjenme buscar ese detalle. Yo tengo ese detalle, tengo que tenerlo. Entonces, ¿qué tenía? Tengo esto. Ya vamos a verificar esto, así como les menciono. De cómo prueban que estos son isomorfos. O sea, que estos dos espacios vectoriales son isomorfos. Aquí tienen la definición de la función. Sí, lo de linealidad, pues sí, no hay para dónde, ¿verdad? Con la parte de linealidad se trabaja así como está aquí. Solo que hacen como el álgebra. Ya les muestro. Para el teorema, ¿va? Entonces, vamos a ver cómo lo asociamos. Sí. Así, voy a seguir la notación que está aquí, que le dicen phi de beta, ¿va? Entonces, sean F y G, dos elementos de acá. Y F y G la vamos a llamar F y G que pertenecen a L sub 2 de B en R. Si están aquí, como beta es una base de B, beta es base de B. Entonces, existen matrices A y B que pertenecen a este espacio de N por N, ¿no? Tales que F de XY es igual a X transpuesta por A por y G de XY, X transpuesta por A por Y, no por B. Sean alfa y beta escalares.
sean alfa 1 y alfa 2 escalares. Entonces, alfa 1 F más B más alfa 2 G en XY, eso es igual a alfa 1 F de XY más alfa 2 G de XY. Entonces, esto es alfa 1 X transpuesta a Y más alfa 2 X transpuesta B Y. Entonces, saco a la izquierda el X transpuesta, me va a quedar alfa 1A más más alfa 2B por Y. Pero si observan, esta forma bilineal asocia esta matriz. Entonces, phi de beta de alfa 1F más alfa 2G, esto va a ser igual a la matriz, pero la matriz es de la forma alfa 1A más alfa 2B, pero A es phi de beta de F, alfa 2, esto es phi de beta de G. Entonces aquí se ve que es una transformación lineal, porque esto me da esto. Recuerden, una sola condición, en vez de probar las dos condiciones. Entonces con esto concluimos que phi de beta es lineal. Cheque. Entonces, antes de meterme, mejor vamos a ver lo de la dimensión. La dimensión de las matrices de orden n, ya sé que es n cuadrado, pero la dimensión de estas otras, ujú. Entonces, nosotros podemos definir cualquier forma bilineal a f de x, y como la sumatoria desde i igual 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual 1 hasta n, de alfa i j f i j x, y. Esta es una combinación lineal de estas. Esta se define, esta se define así, miren. F sub i j x, y es igual a
1 si la X es EI y la Y es, en todo caso, es BI, que son los elementos de la base beta, y Y es BJ. Pero si eso no se cumple, es cero. Cero en otro caso. De toda forma bilineal se puede escribir en términos de estas funciones. Entonces, yo creo que no vamos a indagar en más detalles. Algo particular de estas es que al evaluar, por ejemplo, en un vector cualquiera X y en un vector cualquiera Y, F sub I J de XY, esto da XY, YJ. Eso me da como resultado. Esta es la característica para esto, donde XY es cualquier vector, ¿verdad? O sea, XY, X es una sumatoria de unos XY, BI, y Y es la sumatoria de unos YI, BI, y desde 1 hasta N. Entonces, esto me queda X y Y. Entonces, hay N elementos, esto es linealmente independiente y generan a eso. Entonces, esta es aquí más o menos van induciendo lo de la dimensión. De todo esto, se tiene que la dimensión de estas es N cuadrado. Entonces, este espacio vectorial, porque es un espacio vectorial, y el de las matrices de orden n tienen la misma dimensión, basta comprobar que phi de beta es 1 a 1, y con eso es sobre, y ahí es biyectiva. Entonces, ¿cómo prueban que es sobre? ¿Cómo prueban que es 1 a 1? Entonces, se dan lo siguiente, sea H, sea H, que pertenece al núcleo de esta. Si esto sucede, implica phi de beta de H da igual a esto, ¿va? Que es la matriz de ceros, matriz nula. Sí, ahora H de XY es igual a X traspuesta matriz nula por y esto me da cero. Entonces, a esta es la que nosotros hemos definido como este, ¿cómo lo hemos definido? Porque si se fijan al reemplazar aquí una matriz de cero, esto me da cero, pero la única forma bilineal que hace esto, aquí la hemos definido, miren, esta. El cero del espacio de la forma bilineal se define de esta forma para todo XY. Entonces le dice, este es el cero del espacio. Entonces note que este es el cero del espacio vectorial. Es el cero espacio vectorial. Entonces, h de XY no es más que el elemento neutro, si le llamamos así. El neutro de estas. Cheque, de XY.
Esto implicaría que sin importar el elemento que yo tome, sin importar el h que yo tome aquí, esto va a ser igual que el neutro. Aquí voy a asociar la matriz. Tengo esta, entonces el h que tengo es un elemento cualquiera, entonces el h es el neutro. Esto implica que el núcleo de phi de beta solo está formado por este elemento. Solo está esta. Bueno, que lo vamos a anotar así. Y de aquí entonces phi de beta es 1 a 1. Como es 1 a 1 y van de un espacio vectorial que tiene la misma dimensión, otro espacio vectorial que tiene la misma dimensión, entonces es sobre. Como la dimensión de L sub 2 B R es igual a la dimensión de las matrices de tamaño n por n, que también es n cuadrado, y esto es n cuadrado, entonces entonces phi de beta es sobre. Y de aquí se tiene que phi de beta es isomorfismo. Y esto me permite concluir que L sub 2 de B en R es isomorfo con esto. O sea que- Entonces aquí tenemos una idea alternativa. Sí, son elementos, ¿verdad? No es nada formal. Pero sí van elementos que nos pueden servir como saco la matriz, la forma en que defino los elementos de la base, miren. Esto hace referencia a los elementos de beta, el BI y el BJ. Hace referencia a los elementos de beta. Por eso escribo a X y a Y en términos de los elementos de beta, que es la base que se fijó al inicio de B, del espacio vectorial B. La forma equivalente que les mencioné está en el libro de Burgos, en la definición de forma bilineal, que es la condición conjunta, la que toma la expansión que les mencioné ayer, ¿verdad? Que lo saca en cuatro partes. En el libro de Burgos está. Y entonces, bueno, con eso terminaría la sección. Entonces, lo que nos resta es revisar cuáles sí son formas bilineales, cuándo no, calcular matrices. Hay un problema, por ejemplo, podemos calcular este. ¿Quieren? Saquemos los ejercicios. Uy, miren, demuestre que esto es una forma bilineal. Demuestre que F es forma bilineal en B. Si C es una matriz fija de orden 2, entonces muestre que esta es una forma bilineal. De ahí, ¿qué más? C a B. Sí, podemos revisar este. Esto que recuerden que denota el producto interno, ¿eh? Producto interno. Aquí, por ejemplo, esta.
4, forma bilineal. Ah, podemos hacer este, miren. Creo que este está completo, base canónica. Sí, vamos a trabajar este, qué interesante. Este 7 vamos a hacer, calcular eh, esas dos matrices que me piden. Con este vamos a repetir el ejemplo que estaba en el libro. Y yo creo que son los únicos elementos que ocupo que tengamos presentes. De ahí este no. Ahí la matriz de la forma con respecto a la base. No, eso no. Podríamos hacer este. Misma traza, mismo determinante. Miren. Ahí. Con esto hacemos una buena parte práctica de formas bilineales. Sí, de ahí nos metemos a formas cuadráticas, pero mañana vamos a trabajar estos. Y sería esta verificarlo. Son demostraciones, demostraciones. Esto que es general. Esta que es aplicada directamente a orden 2. Esta que es para matriz de 3, perdón, para vectores de R3. Y este que está haciendo aquí. Se me quedó de bandido ahí. Aquí. Listo. No sé, hay otro particular de acá. Está este que va de R3 por R3 en R. Y a los del inicio creo que son de R2. Estos de R2 en R, formas bilineales. De estas podemos pensar cuáles son y cuáles no. Podríamos ver estas. Ahí. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, estamos bien. Que ahí eso encierra todo lo que quiero que tengan presentes de formas bilineales. Entonces eso lo vemos mañana. De ahí vamos a tener formas cuadráticas. Formas cuadráticas, que es donde aparece esta. Es una forma bilineal que es simétrica. Eso es una forma cuadrática después. Una forma cuadrática está por esto. Donde F es una forma bilineal simétrica, caen aquí. Vamos a aprender algunas identidades para calcular la matriz. Una vez que tenemos la matriz, procedemos a hacer el resto.
Reducción a suma de cuadrados que trata sobre la parte de la diagonalización, miren, ortogonal. Y de ahí, una vez que aprendamos a hacer este detalle, la matriz P, todo eso ya lo aprendemos a calcular. La matriz P, la matriz diagonal D. Esto de la ley de la inercia no. De aquí nos pasaríamos a, bueno, formas definidas positivas, definidas negativas, solo es conocerlas, nada más. Y ella está asociada con los determinantes, así como en cálculo 3 con las menores, o se puede hacer con los valores propios. Este es el de los determinantes, para asociar para cuando es definida positiva, definida negativa. Y lo último es ya la clasificación, pero ahí creo que sí nos vamos a pasar a Coleman para clasificar cónicas, cuádricas. En Coleman o en Grossman, vamos a ver a dónde está más sencillo de ver. Y ahí cerramos. Está prácticamente para el examen de la otra semana tendríamos solo 3 temas. Formas bilineales, formas cuadráticas, clasificación de cuádricas y cónicas. Y se acabó. ¿Tiene alguna duda hasta acá? También hacemos los problemas que quedan aquí en el documento. Si quieren ir avanzando, vayan revisando y si hay algún detalle, pues mañana igual lo vamos a abordar. Y de ahí el lunes vemos formas cuadráticas, lo que más nos interesa, los elementos, ya la parte de diagonalización y eso ya la conocemos, solo lo vamos a asociar. Una vez que tenemos la forma cuadrática, definimos qué es la forma cuadrática y de ahí me voy directamente a las cónicas y a las cuádricas. Entonces, en el transcurso de la otra semana, bueno, yo creo que el lunes más bien, voy a venirme aquí en la tarde a la universidad, yo les aviso, ¿verdad? El domingo en la tarde, si ya traigo sus 2 exámenes revisados para que hagan su revisión del parcial y la clase la vamos a tener normal, ¿verdad? Sí, a distancia. ¿Y qué más? Eso. Igual, o sea, no es necesariamente el lunes, pero el lunes voy a venir y de ahí vengo el miércoles y el jueves y el viernes. Entonces, de ahí solo quedaría fijar el examen. Ahí podemos irlo socializando. Qué día les convendría mejor de tal manera que le puedan dedicar el tiempo y solo son, como les digo, si, depende cómo quieran ver el último, la última parte, si lo quieren ver como 2 temas o como uno solo. Yo diría que lo viéramos como que son 4 temas. Formas bilineales, formas cuadráticas, clasificación de cónicas y clasificación de cuádricas. Y nos fuimos, nada más. Obviamente las cónicas sí las vamos a poder dibujar con Desmos, por lo menos aquí en la computadora. Y vamos a poder identificar los vectores, las direcciones, esos detalles. Y, pero ya las cuádricas ya no, porque los dibujos girados ocupan de parametrizaciones. Entonces ahí no nos vamos a meter. ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿dudas? Yo no tengo duda. Listo. Entonces, eso sería todo y los veo mañana.